Continuamos. Canal UNAD TV en Red. UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Continuamos con nuestro tema de hoy en UNAD, Educación y Desarrollo Humano. El programa está centrado en reclutamientos y desapariciones forzados, justamente un tema que sorprendió a Colombia a finales del año 2008 y que ha venido desarrollándose muchísimo, probablemente, como se ha ilustrado a lo largo del programa, es un tema que lleva muchísimos años, pero en el año 2008 es cuando salió a la luz pública. Hemos hablado del tema de los falsos positivos, pero hay otro que son los reclutamientos forzados. Son, por ejemplo, niños que ingresan al conflicto armado o, como se le quiera llamar a esta situación de violencia que vive nuestro país, personas que no quieren estar y que son llevadas de forma obligada a formar estos grupos. ¿Qué son concretamente esos reclutamientos forzados? Medicina Legal certificó en el 2008 de 12.000 personas desaparecidas y obviamente por desaparición forzada. Estas personas no se pueden confundir con los falsos positivos, o sea, como si el ejército les hubiera quitado la vida. No, es un tema totalmente diferente. Estas personas, como usted se lo dijo hace en un momento al señor rector, son personas que las están forzando a ingresar a la guerrilla y a los grupos de paramilitares. Hoy en día, los grupos, las zonas donde ellos existen o hoy todavía sobreviven grupos de este tipo, al margen de la ley, los jóvenes no quieren ingresar, entonces van a los sectores más vulnerables y les ofrecen dinero y se los llevan. A mi oficina en el Congreso de la República he tenido la oportunidad de hablar con gente que ha oído que los han llevado engañados y que les ha tocado y han podido regresar a sus sitios. Simplemente los engañan, van a cuidar una finca, les entregan un fusil, esta es la finca, al otro día aparecen con 500 hombres y hacen parte de las paramilitares o de grupos guerrilleros. Entonces es un tema demasiado complejo donde hay que advertir muchísimo a las personas que nos estén oyendo, que no se dejen engañar con esos trabajos, sobre todo que son en sectores donde ya conocemos que están los grupos al margen de la ley y que los están llevando reclutados y después salir de este sitio es casi que imposible. Claro, eso debe ser como un círculo vicioso. Ya me conoce, no lo dejo salir de aquí. No, es un tema muy complejo y se repite lo de los falsos positivos en el sentido de que son poblaciones vulnerables. Pero es un tema muy grave, están reclutando jóvenes y en las universidades desafortunadamente ya me han llegado quejas por merodeando las universidades, sobre todo la nacional. Personas en moto abordan a los estudiantes y ideológicamente tratando de convencerlos de hacer parte de grupos de izquierda o grupos más bien de guerrilleros, de personas que quieren generar pues este tipo de actividades. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es una población en muchísimo riesgo los jóvenes de Colombia y sobre todo porque el Estado no está brindando alternativas de trabajo y una gran población de educación, o sea que están digamos sin hacer nada, están deambulando por las calles. Entonces pues es un caldo de cultivo para poderlo llevar al conflicto armado. Uno de los temas que hemos tocado a lo largo de este programa, tanto el doctor Hernández como usted, doctor Leal, es justamente la presencia del Estado. Esa presencia se manifiesta no solamente con un arma y con un policía o el ejército haciendo presencia en una población, sino dando oportunidades, dando espacios para la educación, espacios para el trabajo. ¿Cómo se manifiesta toda esa situación? ¿Por qué es tan difícil llegar a cualquier otra población o a un pueblo pequeño, por ejemplo, no solamente con el ejército, sino con todo el Estado? Bueno, habría que partir de un referente que es fundamental y es el Estado Social de Derecho, que es Colombia, en donde uno, como ciudadano común y corriente, debería entender el término democracia. Democracia es simplemente el poder del pueblo. Y cuando se abren los canales de participación, uno quisiera que en una buena democracia la confrontación se diera no a partir de bala, como se da desafortunadamente en Colombia, sino a partir de ideas. La confrontación en el debate ideológico es fundamental y es necesario para que se desarrolle una nación. En esa perspectiva, yo creo que nosotros hemos perdido hasta cierto punto el norte. Y hay que volver a retomarlo en escenarios como este y en escenarios como todos los que se puedan abrir para referenciar en el común de las personas cuál es el sentido de la democracia y cuál es el sentido de la participación, para procurar ideas, para
plantear soluciones que indudablemente permitan que esta situación que se está presentando cuando ante la ausencia de Estado, como bien lo ha planteado esta reflexión, asumen controles, grupos al margen de la ley. Y creo que hasta ciertas décadas anteriores Colombia había perdido mucho trecho en su condición de Estado social de derecho, cediendo estos espacios y cediéndolo desde la lógica de la corrupción, desde la lógica del clientelismo, en donde generalmente esos recursos que deberían de fluir hacia hacer crecer la población y la ciudadanía colombiana no fluyen para allá, se quedan en manos de unos inescrupulosos que indudablemente hacen que toda esa ausencia de Estado, diferente a la policía o a la de la estructura militar, pues se sienta en muchas partes del país hoy en día. Puentes que no se construyen, pero que fluyeron los recursos para que se construyeran. Carreteras que usted ve que no son carreteras, son trochas, pero cuando van a ver cuáles son los recursos que se han aplicado históricamente, seguramente servirían para haber construido muchas autopistas. Sí. Falta de salud, falta de educación, indudablemente hacen que tengamos que devolvernos muchísimo como sociedad a reflexionar desde un referente fundamental. No porque sea el nicho de este programa ni el nicho de nuestra universidad, la educación, palanca de transformación social. Cuando a un niño se le influye en la estructuración de estos valores, en la responsabilidad ciudadana que tiene, indudablemente ese nuevo ciudadano verá de otra manera a sus congéneres y desde allí habrá lo que estamos diciendo que hoy es ausente, una estructura de valores fundante. Bueno, yo quiero agradecerles a los dos su participación. Realmente es un tema que nos deja muchas más inquietudes de las que hemos podido plantear aquí. Uno de los temas, sin lugar a dudas, la inclusión social. Usted tiene, doctor Hernández, un proyecto de ley tendiente al tema de la inclusión social relacionada con la educación, un tema que nos gustaría en futura ocasión poder tratar aquí porque precisamente habla de la educación flexible y creo que podría ser una herramienta bastante interesante. Doctor Leal, muchas gracias y quisiera que a todos nos quedara una reflexión fundamental y es que, y se ha nombrado mucho aquí, la familia es parte fundamental de la solución. El hecho de generar valores, de generar acercamiento y de que tengamos siempre a un referente, no quiere decir que el referente sea una persona muy educada en el sentido de que tenga 3 posgrados, una persona que tenga valores y sea honesta. Y a partir de ahí yo creo que podemos empezar a solucionar muchas cosas porque, bueno, lamentablemente la situación a veces no es muy halagüeña. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a ustedes por su asistencia a nuestro programa, a ustedes por su audiencia. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión en UNAD, Educación y Desarrollo Humano.